Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. Ya estoy en compañía del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Gracias por estos minutos. Un gusto. Hace tiempo que teníamos pendiente esta instancia. Sí. Bueno, y mientras esperamos a que mañana el presidente de la República haga anuncios respecto al retorno de la actividad presencial en las clases, ¿qué le dicen los expertos respecto a cómo está la situación sanitaria como para dar una posibilidad de retorno? Bueno, de parte de los expertos estamos recibiendo una luz verde, hay condiciones para empezar a hacerlo. Esto no implica ninguna contradicción con lo que veníamos haciendo, sino al revés. Como las cosas nos vienen saliendo bien, y me gusta subrayarlo de nos vienen saliendo bien, porque hasta ahora vienen bien y es día a día esto. Y esperemos que esto siga andando bien, pero tenemos que saber que esto es un día a día, que es muy difícil saber en qué vamos a estar dentro de unas semanas. Es interesante mirarlo para atrás. Si uno mira lo que se estaba diciendo hace 45 días, se esperaba que en este momento tuviéramos miles de casos. Y resulta que felizmente estamos en el proceso contrario. En este momento tenemos menos de 150 casos activos en todo el país, cuando hace 40 y algo días teníamos más de 300. Quiere decir que por suerte, seguramente por una mezcla de decisiones que ayudaron, más un comportamiento fantástico de los uruguayos que han actuado con mucha responsabilidad, la situación no solo viene controlada, sino que venimos hasta ahora en una especie de lento retroceso. Esto puede cambiar, hay focos de atención, claramente la frontera con Brasil lo hizo un foco de atención, pero en este momento los expertos nos dicen están dadas las condiciones para ir pensando en un retorno a clases. Bien, y se ha dicho que este retorno sería gradual y voluntario. ¿Qué significa eso en los hechos? ¿Qué va a significar para las familias? Son 3 criterios que definimos en realidad. Gradual significa no va a pasar que de la noche a la mañana todo el mundo empiece a ir a clase. Se va a ir haciendo de a poco, incorporando progresivamente distintas áreas del sistema educativo. El segundo criterio en realidad es geográficamente diferenciado. La pandemia no se comporta igual en todo el país. La incidencia es bajísima al norte del Río Negro. Al sur del Río Negro está concentrada en Montevideo y Canelones y es mucho menos presente en otras áreas. Bueno, si el virus se comporta diferente según las zonas del país, también las respuestas tienen que ser diferentes. Fíjate que esto ya empezamos a hacerlo cuando reabrimos las escuelas rurales. Dijimos todas, menos el departamento de Canelones. Montevideo no contaba porque no hay escuelas rurales en Montevideo, pero de los 18 departamentos que tienen escuelas rurales, dejamos afuera Canelones, porque era el departamento con una mayor cantidad de casos y porque además ahí están las escuelas rurales más grandes. Entonces, eso que ya probamos en el caso de las escuelas rurales lo vamos a mantener. Esto es geográficamente diferenciado. Y lo tercero es la voluntariedad. ¿Qué significa eso? Significa que, dado que no hay verdades reveladas en esto, dado que nadie puede decir acá hay garantías del 100%, si hay familias que consideran que no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria para que sus hijos vuelvan a clase, van a tener derecho a decir no los mandamos, sin que eso tenga consecuencias sobre la asistencia, mientras dure la emergencia sanitaria. Claro, pero a su vez van a seguir recibiendo tareas, los que están pudiendo recibir tareas de manera virtual, es decir, ¿se van a mantener los 2 carriles? Sí, de hecho vamos a un esquema mixto de parte de la educación presencial, parte de educación virtual. Una de las cosas que va a pasar es que los alumnos no van a poder tener clase todos los días. ¿Por qué? Porque para cumplir con los requisitos de distanciamiento físico hay que tener menos alumnos por clase. Y como los salones son los que son y no se pueden multiplicar, la única manera de hacer eso es partir grupos. Entonces vamos en un esquema donde, por decir algo, la mitad de un grupo va los lunes y la otra mitad del grupo va los martes, pero entonces el que fue el lunes no va el martes. En este momento las autoridades de ANEP
que son las que manejan esto en detalle en el marco de su autonomía, están justamente definiendo... Afinando esos detalles. Se ha hablado más de primaria, que de hecho ayer, sin ir más lejos, firmó un protocolo de cómo sería ese retorno de clases. ¿Qué pasa con secundaria, con UTU? No, en este momento hay acuerdos con el conjunto de los sindicatos de la enseñanza, y la idea es poder contar con una hoja de ruta para todos los niveles de la enseñanza. Insisto, eso no significa que todos vayan a empezar a la vez, pero es bueno para los docentes, es bueno para las familias, es bueno para la sociedad en su conjunto que se conozca de antemano cómo va a ser. Es decir, los anuncios que haga el presidente mañana van a contemplar a todo el mundo. Los anuncios que haga el presidente mañana van a contemplar a todos los sectores y van a marcar escalones en los que podremos ir haciendo las cosas. Hay un sector del alumnado que es el de educación inicial y aquel que va a los jardines, que cumplen la doble función de, educativa, pero también de apoyo como sistema de cuidados, digamos, para los padres que van a trabajar. ¿Qué están pensando para ese tipo de actividades? Sí, esa es un área muy sensible, primero por lo que tú decías, porque afecta mucho el funcionamiento de las familias. Hoy, no, estas cosas, ¿cómo cambia el coronavirus? Hace 2 meses las recomendaciones de los expertos a nivel internacional era mejor que los más chicos no vayan a clase. Ahora la cosa cambió. Sí, de hecho ya no se piensa que los más pequeños sean grandes transmisores del virus. Exacto, ahora más bien la evidencia sugiere que se enferman muy poco y que transmiten muy poco. Entonces las recomendaciones a nivel internacionales sí se puede, cumpliendo ciertas condiciones. Bueno, es un sector que exige tomar decisiones con mucha precisión, porque uno ahí tiene muchas realidades. Tiene las instituciones privadas de educación inicial, tiene los CAIF, que dependen del INAU, tiene grupos que dependen de ANEP. Y no se le puede pedir a un chiquito que se ponga el tapaboca o de repente o que entienda de distanciamiento social, es mucho más difícil. Bueno, en general la idea de que tengan tapaboca es excluida en todas partes del mundo. Hay algunas medidas básicas de protocolo que tienen que ser cumplidas, y luego están las condiciones de seguridad que tienen que cumplir los docentes. Entonces hay que tener todo eso muy claro, y por eso estamos avanzando mucho en los protocolos para poder dar ese paso, que es muy necesario por varias razones, porque si no, efectivamente los padres no pueden salir a trabajar, porque hay un sector económicamente muy vulnerable, que es el de las instituciones privadas, que en este momento están sin ingresos, y si eso se prolonga vamos a enfrentar un problema social, que es un montón grande de instituciones que se ocupan de educación inicial en el sector privado, que pueden tener dificultades para reabrir las puertas. Entonces acá hay que tener en cuenta muchas variables al mismo tiempo, siempre priorizando la seguridad sanitaria. En estos días se ha dicho, lo dijo el presidente hace pocos días en una entrevista, que con esta pandemia la brecha educativa se profundizó, esa que ya venía, que ya estaban marcando los estudios. ¿Cómo piensan abordar, cómo cree usted que se debe abordar el tema de cómo nivelar los conocimientos que recibieron algunos? Porque uno le pregunta a diferentes padres si hay algunos que tuvieron clases virtuales en vivo, hay otros que no tuvieron nada, y otros que les mandaron algunas tareas pero que quedaron por ahí, hay otros que sí fueron a la plataforma, hay muchas diferentes situaciones. Sí, es un tema que nos preocupa mucho y que efectivamente es muy complejo. Por una parte está el propio impacto de haber dejado de ir a clases presenciales, que en algunos grupos es un impacto complicado. Los sectores más vulnerables, que son los que tienen más tendencia a dejar de estudiar, bueno, hay chicos que empezaron, por decir algo, el liceo en marzo de este año, fueron 2 semanas a clase y dejaron de ir. Entonces el vínculo entre esos chicos y la institución educativa es muy tenue, es muy frágil, y si esto se prolonga en el tiempo, corremos el riesgo que una parte importante de esos chicos ya no vuelvan. Lo mismo pasa en la otra punta, el final de la educación media, con estudiantes que ya quieren generar sus propios ingresos, quieren trabajar. Ahí tenemos un problema de abandono grande, ya lo teníamos de antes de todo esto. Bueno, el peligro de que muchos de ellos no vuelvan es grande. Entonces, una primera cosa es recuperar el vínculo.
Y después está el tema de los aprendizajes que tú mencionabas. Lo que estamos viendo es que no es que la educación a distancia genere inequidades que no existían antes, es que reproduce inequidades que ya venían de antes. Los que menos se conectan son los que pertenecen a los grupos con más tendencia a abandonar los estudios, con más tendencia a repetir, con menores resultados en términos de aprendizajes. Entonces, pero esto es de manera un poco más radical, porque el que no se conecta, no se conecta, o sea, su vínculo es cero. Entonces, conseguir compensar las diferencias que se van a haber generado en este tiempo es un objetivo importante. Pero ¿qué elementos tienen, qué herramientas tienen para eso? Porque por un lado están esos que de repente se desvinculan, tal vez es más sencillo de identificarlos, de ir a buscarlos, no sé si están pensando en alguna solución por ese tema, y después están los que sí se mantuvieron vinculados, pero que aprendieron cosas distintas, y ahí la pregunta es si, por ejemplo, están pensando en hacer pruebas, por ejemplo, evaluaciones, por lo menos para nivelar. Sí, lo primero es recuperarlos, traerlos, y va a haber que hacer todo lo necesario, incluso si hace falta yendo a hacer visitas domiciliarias para recuperarlos. Lo segundo es diagnosticar, tener una foto de cuán grandes son esas diferencias y cómo se distribuyen. Ahí hay un papel esencial de los docentes, que son los que tienen un contacto cotidiano y estrecho con los alumnos, pero además ahí podemos servirnos de la tecnología. A través del Plan Ceibal hoy estamos en condiciones, de hecho ya se hacían antes, de hacer evaluaciones en línea que permiten saber cómo están las cosas por una cantidad muy grande de los alumnos. Y lo tercero, una vez que se tiene el diagnóstico, es diseñar medidas compensatorias. En todo esto ya se está trabajando dentro de ANEP. Claro, ¿y cómo hacer para que, se ha repetido mucho, hay que evitar que este año sea un año perdido, pero entre que se vuelve a las clases de manera parcial y se hace todo eso, se pasan los meses? Bueno, ese es el gran desafío. De dar un año por perdido sería una cosa muy mala para muchos alumnos, para muchas familias, para la sociedad en su conjunto. Nosotros nos negamos a tirar la toalla demasiado temprano, creemos que hay que hacer todo lo posible para que este no sea un año perdido. Luego vamos a tener todo el segundo semestre en donde es posible pensar en acciones compensatorias y eventualmente, si hace falta, se puede usar parte del receso. Enero, febrero. Sí, bueno, enero es complicado, pero febrero, por lo menos parte de febrero se podría usar. O sea, nosotros tenemos tiempo hasta marzo de 2021. Todo lo que podamos hacer hasta ese momento para compensar las diferencias que se hayan generado es algo que merece ser hecho. Bien, ¿hay que reformular los programas en función de esta nueva realidad? No creo que haya una necesidad inmediata de reformular los programas. Lo que sí va a haber que reformular es el conjunto de acciones compensatorias y eventualmente el uso de ciertos instrumentos que hoy tenemos, como por ejemplo los maestros comunitarios, para que se focalicen mucho más en los problemas que hoy tenemos, que son estos problemas del riesgo de desafiliación, más alto que de costumbre, y el riesgo de un aumento de las diferencias de aprendizaje como consecuencia de la pandemia. Por lo que usted viene diciendo, vacaciones de julio, de septiembre, hay que pensar que no se van a producir. Vamos a ver, nosotros no nos privamos de ninguna solución y todos esos son opciones que pueden ser utilizadas en su momento. Tenemos que ver cómo vamos poniendo esto en marcha, tenemos que ver cómo evoluciona el contexto. Digamos, si se mantiene las tendencias actuales de una progresiva reducción de la cantidad de casos activos, estamos en un escenario. Si eso cambia y empieza a haber un repunte de casos activos, estamos en otro escenario. Cuando uno le pregunta a los infectólogos, dan por hecho de que si vuelven los chicos a la educación, van a haber un poco más de casos. Y bueno, y ahí es que empiezan a medir hasta qué punto es posible mantenerlo o no. ¿Qué pasa si se detecta un caso en una institución? ¿Cómo se debería operar? A ver, sobre lo primero, es muy difícil hacer pronósticos. Recuerden que algunos dijeron lo mismo cuando se volvió a trabajar en la construcción. Es verdad. Y sin embargo, felizmente, estamos haciendo hisopados y no ha habido un solo caso en el personal de la construcción. A eso se agregan estos cambios que hoy hay en el consenso técnico mundial acerca de, en realidad no hay, donde sí eventualmente va a haber que tener cuidado es, y eso vale para los más chiquitos, es
alumnos que convivan con personas muy mayores. Ahí de repente hay que hacer exoneraciones y decir, bueno, si hay un chico que convive con una persona de más de tantos años, es mejor que no vaya. Y bueno, y si aparece algún caso, va a haber que estudiar la situación en ese contexto, escuchar a los expertos y tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que eso no se expanda. El objetivo de cuidar la salud de los uruguayos y de cuidarnos entre todos sigue siendo el primer objetivo en este contexto. Para finalizar brevemente, ¿qué va a pasar con la vuelta de las actividades culturales? Que es otra de las cosas que se perdieron y que es muy difícil porque muchas implican aglomeración. Bueno, también es un tema, estamos estudiándolo. Hay cosas que ya queremos empezar a hacer, por ejemplo, los elencos del Sodre ya empiezan a prepararse para volver a ensayar, aunque todavía no haya espectáculos. Vamos a tener que ir graduando de nuevo en función del contexto y en función del tipo de espectáculo. O sea, no es lo mismo un espectáculo al aire libre que un espectáculo en sala cerrada. El tamaño de las salas influye mucho. En otros países se están probando diferentes soluciones. Por ejemplo, una butaca sí, una butaca no, o una butaca sí, dos butacas no. Eso es aplicable en salas de cierto tamaño. No es aplicable en otras salas porque se venden tan pocas entradas que es difícil sostener el espectáculo desde el punto de vista económico, pero es un tema que nos importa mucho. Nosotros estamos tomando medidas. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura se creó el Fondo Meloño, que está directamente dirigido a agentes de la cultura que están en esa situación, y lo que estamos haciendo, por ejemplo, es comprar funciones por anticipado. Una obra de teatro que estaba en cartel y que bajó porque se clausuraron los espectáculos, se quedó sin ingresos. Ahí hay un director, actores, técnicos que dejaron de recibir ingresos. Bueno, lo que estamos haciendo desde el Ministerio es comprándoles entradas para una función que de repente se va a hacer en noviembre, pero la plata se la damos ahora. Para que puedan ir sobrellevando este tiempo. Puedan ir sobrellevando esta situación. Pablo da Silveira, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Un gusto como siempre. Hacemos una tanda y ya seguimos con más información.